Sí, vamos a analizar a nivel económico los efectos que trajo la criptomoneda Libra y estos inconvenientes, sobre todo en el Merval. Vamos a hablar de esto con Hernán Madera, economista que ya está conectado con nosotros. Hola Hernán, ¿cómo estás? Te saluda Paz. ¿Cómo estás, Paz? Yo soy periodista económico, no soy economista, quiero aclarar antes de Perfecto. empezar, Paz. Bárbaro. Bueno, en relación a lo que observamos en el transcurso del día, teniendo en cuenta que ayer fue feriado en los Estados Unidos, ¿cómo repercutió este inconveniente con la criptomoneda Libra? Mira, ayer cayó el Merval, más o menos las Sí, acciones cayeron 5 puntos promedio. Pero hoy fue bastante neutro el efecto en las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos, y es porque el presidente Milei no se canceló absolutamente nada de su gira en Estados Unidos, y porque en realidad los fundamentals, como se dice, como se habla de los pilares de la economía argentina, siguen ahí. El claro. superávit primario sigue ahí, el superávit financiero sigue ahí. Hoy se reveló que la balanza comercial siguió siendo positiva, igualmente fue mucho menor a la de enero de 2024, porque el peso es una moneda que vale más, digo, se revaluó contra el dólar. Entonces, las cosas fundamentales de la economía Sí, siguen ahí y el presidente no se le canceló ninguna de sus reuniones en Estados Unidos. Entonces, eso genera que las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos hayan mantenido su valor. Es otro paso al cierre económico del escándalo del presidente. El cierre político, el cierre legal está mucho más lejos. El cierre bien, legal puede durar años, Paz, claro. en cerrarse si es que en algún momento se cierra, porque siguen apareciendo escándalos, subescándalos del mayor, como por ejemplo que se está involucrando a la hermana del presidente en recibir dinero, uno de los creadores del Libra la está involucrando, es una noticia que acaba de salir. Entonces el cierre político y el cierre legal del escándalo va a tardar en concluir. Claro. Y en relación al tipo de cambio, ¿tiene que ver en cuanto al dólar lo que observamos en el transcurso del día, esta suba? Sí, pero vos sabés, Paz, que la Argentina tiene Sí, cepo. O sea, la Argentina no se pueden mover capitales libremente. Entonces, el dólar oficial se devalúa solamente cuando quiere el gobierno. Y los otros dólares tienen varios tipos de restricciones y de regulaciones que se pueden controlar, excepto cuando realmente la economía está pésimo, como durante la gestión en la economía de Sergio Massa, cuando realmente no queda ningún dólar, cuando te estás gastando todos los dólares en controlarlo, bueno, la brecha vuela. En claro, este caso no estamos en esa situación, Paz. Hubo claro. un blanqueo de capitales que tuvo 22.000 millones de dólares de ingresos, taca, taca, billete a los bancos. Entonces, vos pensás que de eso se prestó una parte a las empresas argentinas y esas empresas tuvieron que vender esos dólares al Banco Central y el Banco Central se hizo de ese dinero, etcétera, etcétera. Entonces, la brecha la están pudiendo controlar porque hay dólares dentro del sistema bancario, de los préstamos que se están haciendo a las empresas y a los individuos, y aparte de eso porque hay cepo. Y el Sí, cepo es para los grandes, para los medianos y para los chicos. Las empresas no pueden salir súbitamente de la Argentina, no pueden girar capitales súbitamente, y te diría tampoco no súbitamente, no pueden girar capitales de la Argentina. Entonces todo lo claro. que tenga que ver con el tipo de cambio está controlado, amparado en las restricciones del cepo, uno de los pocos países del mundo que tiene estas restricciones tan duras al control de capitales. Entonces, no vas a ver un gran movimiento en los dólares paralelos porque porque las cosas fundamentales de la economía Sí, siguen ahí. El escándalo, que este es el primer escándalo de corrupción, este es el primer caso de corrupción del gobierno libertario, el primer caso de corrupción del gobierno libertario, como te digo, las cuestiones políticas, las cuestiones electorales, ilegales sobre todo, vos pensás en Comodoro Pi se están frotando las manos, porque esto entra y no sabes cuándo termina y ni cuándo sale, ¿no? Esto entra en el Poder Judicial y te tienen medio agarrado porque no sabes cuándo termina, Paz. claro. Años y años puede durar ese proceso. Totalmente. También hay una relación en cuanto al debate del tipo de cambio, ¿no? Algunos mencionan, o algunos economistas hablan de que es un cambio que está retrasado, otros mencionan que no está retrasado, que es imposible que eso suceda. ¿Cómo ves vos? Bueno, pero si no se acumulan reservas, ¿cómo no va a estar retrasado? Digo,
hay una medida muy simple. El Banco Central compra reservas pero no acumula reservas. El FMI no te termina de dar el ok, porque es así, Paz. Claro, ¿Y por qué el FMI no te termina de dar el ok? Porque ve el tipo de cambio que no es libre, o sea que está claro, sobrevaluado y lo sobrevaluaste porque vos querés pasar de una inflación de 230 en 2023 a 118 como fue el año pasado y ahora te querés saltear, bajarla de 118 a 60. Digo, esta cuestión de bajarla a la mitad cada año no la querés hacer, este año querés ir directamente a 30. Querés claro. pasar de una inflación de 118 a 30%. Entonces te comes un año en el medio. ¿Cómo haces para comértelo? Sobrevaluando el peso. ¿Cómo lo sobrevaluás? ¿Cómo lo están haciendo? Lo fijan en 1.000 pesos, la brecha es más o menos 14%, 15%, lo fijas ahí y empezás a intentar que todos los precios de la economía, incluyendo los sueldos, vayan por abajo de la inflación y así lográs en el año electoral 30% de Claro, inflación. Te estás salteando un año hay como una baja natural, debería haber una baja sí, natural que es bajarla a la mitad cada año y vos este año no querés hacer eso, querés pasar de 120 a 30. Bueno, eso tiene un costo, Paz, que es la claro, sobrevaluación del peso y que vos no acumules reservas. No acumulas reservas, el sí, FMI se pone nervioso y no te termina de soltar el préstamo supuestamente que te va a soltar. Entonces, hay un termómetro que cuando Uruguay está barato, que funciona para la historia argentina en los últimos 50 años, cuando Uruguay está barato es porque el peso está sobrevaluado. claro. ¿Cuáles son los próximos pasos que tiene que tomar el presidente para lograr mejorar la economía de la Argentina? Lo que sucede, Paz, es que el presidente entró en una dinámica bien argentina que es ganar las elecciones, hacer en la economía cuestiones para ganar las elecciones. Esto no fue lo que sucedió durante 2024, porque no había Sí, elecciones. Entonces el presidente sale un funcionario a decir que va a haber una reforma jubilatoria y lo echa. Y en realidad vos sabés que Milei va a mandar una reforma jubilatoria. Entonces estamos ante otro Milei. No es el Milei que te saca la motosierra y que dice, te promete motosierra y hace motosierra. Es un Milei más político en el que sobrevalúa el tipo de cambio para que haya un efecto riqueza, para que la inflación baje más rápido. Y entonces, como baja más rápido, la gente tiene esa idea de que la inflación está en 30% y te va mejor en las elecciones. No decís que va a haber una reforma jubilatoria, pero va a haber una reforma jubilatoria. Echás al que lo dice. Digo, es otro Milei. claro, Ahora, ¿eso beneficia al país? Y no, ¿cómo acumular reservas no acumular reservas va a beneficiar al país? Paz. claro, Digo, la Argentina es un país muy endeudado, la Argentina es un país que no tiene forma de tal defender su cual, sí, moneda sin cepo. sí, por Entonces, supuesto. ¿cómo vas a defender la moneda sin cepo si no estás acumulando reservas? Bueno, entonces lo que vos querés es ganar mejor las elecciones, no te estás equivocando en ese sentido porque medís primero en Sí, todas las provincias, menos en la provincia de Buenos Aires, que ahora empatás. Había una claro, encuesta de poliarquía que se terminó el viernes y, eh, y que da a la Libertad Avanza por primera vez por encima del kirchnerismo. Hay que ver cuál es el impacto del escándalo Libra, pero digo, si vos me preguntás a mí, en ningún país se desarrolla con la moneda sobrevaluada. claro. Entonces, me parece que el presidente está haciendo una argentinada que es típica que es típica de este país, que es forzar la máquina, forzar la economía en el año electoral, Paz. Claro, tal cual. Hernán, gracias por esta comunicación. Gracias a vos, Paz. Hasta luego. Hernán Madera, periodista especializado en economía, dialogaba con nosotros como siempre por la pantalla de Canal E. Quédate que ya tenemos más información.